Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Una iniciativa ahora tiene forma gracias a Bovario. Un par de jóvenes decidieron, junto a sus aerógrafos, darle forma positiva a unas paredes del barrio Rancho. Allí, con mensajes emotivos, quieren demostrarles a otros barrios que, a pesar de que su comunidad ha sido tildada de tener problemáticas sociales, también hay jóvenes con valores que quieren mostrar su tolerancia y respeto por los demás. Como parte de su trabajo, el equipo de Bovario, que pertenece al Servicio para la Comunidad y el Barrio, tiene la tarea de identificar talentos que hay en vecindarios e incentivarlos para que hagan su trabajo en beneficio a la comunidad. Esto es lo que exactamente culminó la semana pasada, en el momento en que un mural inspirativo quedó terminado en el área de Rancho Strat, barrio tocado por diferentes problemáticas sociales. Después de que algunas semanas atrás la acción de Punta Bovario, junto al ministro presidente Mike de Mesa, buscaron hacer el área limpia y pintar las paredes. Esto motivó a los habitantes para tomar la invitación de ir un pasito más allá. Dos ciudadanos con conocimiento en el área de la aerografía coordinaron un proyecto pequeño pero con un gran contenido de arte, por medio del cual se unieron a adictos ambulantes, pero también a otros habitantes con un mensaje constante de positivismo. En estos murales que ahora decoran las paredes de Rancho, este par de jóvenes quisieron demostrar su cultura y civismo para que los demás se impregnen con este espíritu de comunitarismo y tolerancia. Hablando de fútbol, otra vez se vuelve a encender el rumor de que el jugador del Manchester United, Radamel Falcao García, a través de Jorge Méndez, están negociando su paso al Real Madrid. El medio inglés asegura que el representante del colombiano podría ubicarlo en la Casa Blanca. Jorge Méndez, representante de varios futbolistas élite, entre ellos Falcao, podría llevar al colombiano al Real Madrid. Así lo sostiene el Daily Mail inglés, quien asegura que la gran amistad entre Méndez y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha conducido a conversaciones para que el 9 de la Selección Colombia recupere en España su mejor versión. El Daily Mail resume en su artículo que Luis Van Gaal no tiene en cuenta al colombiano y dice tener fuentes para reafirmar que el colombiano podría ir al cuadro blanco. A Falcao, de 29 años, que llegó al Manchester United en calidad de cedido, procedente del Mónaco por 8 millones de euros, le quedan 13 encuentros de Premier League para convencer a Luis Van Gaal de pagar los 55 millones de euros restantes para ejercer la opción de compra con el Mónaco. Esta opción parece descartada y es por ello que la gente del colombiano está buscando a dónde llevarlo. Así las cosas, el medio inglés se la juega y dice que Méndez está negociando la transferencia de Falcao al Real Madrid. Jorge Méndez representa a los merengues Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Pepe, Marcelo y Fabio Contrao. Y hablando de los Oscars, el mexicano Alejandro González Iñárritu consiguió su primer Oscar a Mejor Director por Birdman, que también se hace con la estatuilla a Mejor Película y Mejor Fotografía, entre otros. Nadie dudaba de que el mexicano Alejandro González Iñárritu tenía todas las papeletas para llevarse su primer Oscar a Mejor Director. Birdman es una comedia en la que reflexiona sobre el ego y las frustraciones. Una película que también le ha valido la preciada estatuilla a su director de fotografía. Los 12 años que tardó Richard Linklater en filmar Boyhood no han merecido el mayor reconocimiento de la Academia. Wes Anderson tampoco consiguió el premio por El Gran Hotel Budapest, pero esta comedia con una estética impecablemente cuidada consiguió galardones técnicos y artísticos como vestuario, maquillaje y producción. Tras el triunfo de Gravedad en 2014, esta edición de los Oscar vuelve a tener sabor mexicano. Y no podríamos dejar pasar nuestra emisión de hoy con los detalles de lo que se vio en la alfombra roja de los premios Oscar 2015. La 87ª edición de los premios ha estado precedida por el tradicional desfile de los invitados por la alfombra roja en Los Ángeles. Todo un evento en sí que reúne sobre la moqueta a los rostros más famosos de Hollywood que aprovechan la ocasión para lucir sus mejores galas. Aquí algunos de ellos.
Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian flag.